Antropología. Antropología. Antropos, hombre, más logo, estudio, por lo que significa el estudio del hombre, es decir, del ser humano. 1. Tipos de antropología. Antropología teológica. Es el estudio del ser humano con la relación de Dios o de cualquier otra religión. Antropología filosófica. Es el estudio del sentido de la vida y la existencia humana. Antropología cultural. Es el estudio del ser humano como ser psicosociales y su comportamiento típico. Antropología física. Es el estudio de los rasgos físicos y anatómico del ser humano. 2. Antropología filosófica. Los diferentes autores lo verán y explicarán por distintas formas. Platón, mito del carro alado. Aristóteles, propio de vida. Marx, persona. Nietzsche, superhombre. 3. Antropología física. Para la antropología física, se explicará por los grandes hitos de la evolución humana, conocida como el proceso de hominización. Grandes hitos de la evolución. Filogénesis. Proceso de origen y desarrollo evolutivo, proceso de hominización, aproximadamente 10 millones de años, es cuando aparece. Características anatómicas y de conducta compartidas por todos los seres humanos por ser unas conquistas adquiridas en el desarrollo de la especie, bipedismo. Bipedismo. Andar erguido sobre dos piernas. Reporta algunos beneficios frente a los demás animales como enorme resistencia en los desplazamientos, menor radiación solar en el cuerpo, aleja el calor del suelo, liberación de las manos, facilita el transporte de bebés, alimentos y uso de herramientas, liberación del dedo pulgar. Pero estas ventajas también suponen un problema a las chicas, el estrechamiento del canal del parto, lo que equivale a mayor dolor a la hora del parto. Para poder surgir el bipedismo, se tuvo que modificar el foramen magnum, que es la entrada del cráneo con la vértebra columnar, en lugar de estar en la parte posterior del cerebelo, está en la parte inferior. Lo que significa que cambia nuestra columna vertebral, para poder así mantener de pie durante un buen rato. Los dedos de los pies se acortan y obtenemos menos radiación solar, porque solo nos estaría dando la cabeza y un poco del cuerpo. Como tenemos pelo, entonces la mayoría se absorbe. Neotenia. Es la razón de que exista la etapa de bebé, la niñez y la adolescencia, que vive junto a la pubertad. Nuestro ontogénesis o proceso de crecimiento y madurez es el más lento del mundo animal. Por lo que su desarrollo depende del cuidado de los padres, pero va a ser la base de transmisión cultural y la dimensión social del hombre. La especie se juvenilizó, porque ciertos rasgos que en otros animales es de solo bebés y los adultos ya no los tienen. Nosotros los seguimos teniendo durante un montón de tiempo, como la posibilidad de tomar leche. Característica de este apartado: cuello largo, ortognatismo, cara chata, gran volumen de la cara, dientes pequeños, ausencias de protuberancias en las cejas, delgadez de los huesos del cráneo, relativa ausencia del pelo. Aprendizaje. En nosotros, en la fase de maduración, aprendemos de otros y con otros, no imitamos. Aparece dos nuevas etapas exclusivas del ser humano, la niñez y la adolescencia. Gracias a estas dos etapas, favorece la coexistencia de los procesos de maduración nerviosa cerebral y la educación y socialización. Encefalización. Es el extraordinario desarrollo del cerebro, de 400 gramos a 1000 gramos durante el primer año. Con esta medida es imposible sobrevivir en el vientre materno, por eso se desarrolla durante la infancia y la adolescencia. Recesión de la cara. Es el paso del prognatismo a ortognatismo, cara plana. Este achatamiento va a permitir la visión estereoscópico a estar en los mismos planos, tener la vista a frente, capacidad del habla. Por las modificaciones de las vías respiratorias lo facilitaron. 1. Antropología cultural. Para la antropología cultural, se explicará por los grandes hitos de la evolución humana, conocida como el proceso de humanización. Aquí se ve principalmente dos cosas: cultural, que son los grandes hitos que marcó el ser humano, y social, tratando de responder a esta pregunta: ¿somos los humanos sociales por naturaleza? Para poder seguir, primero vamos a definir lo que es la cultura. Engloba todos aquellos conocimientos, ideas, instrumentos técnicos e, incluso, historia. Por lo que nadie no puede tener cultura. Hitos o acontecimiento del proceso cultural. Aparición del fuego. El fuego, es más que un simple elemento, ha sido la chispa que encendió nuestra evolución. Su dominio nos permitió transformar nuestra dieta,
protegernos de los depredadores y sobrevivir a entornos hostiles. Pero más allá de eso, el fuego es el catalizador que permitió el desarrollo del cerebro, marcando un antes y después en nuestra historia. Fabricación y uso de herramientas. El ser humano no solo usa herramientas, sino que las construye y posee una actividad instrumental de segundo orden, fabrica herramientas a partir de otras herramientas. Esto impulsó el desarrollo del cerebro y aumentó la inteligencia. El lenguaje. El lenguaje es el depósito de los conocimientos que cada grupo logra y necesita para vivir. A quedar codificado lingüísticamente se pueden transmitir a las generaciones siguientes de manera rápida y eficaz. Además, otra característica de nuestro lenguaje es que permite transmitir información de cosas que no existen, leyendas, mitos, etc. La vivienda y la vestimenta. No surgió como resultado de una moda estética, sino como respuesta a una necesidad de conservar el calor en climas extremos y de dotar al cuerpo de una segunda piel, que facilitará la movilidad y la protección durante la caza y recolección. Desarrollo sociohistórico. Sociedad. Un conjunto de individuos que interactúan y se organizan bajo normas, valores e instituciones que permiten la convivencia y regulan la vida colectiva. Estado de naturaleza. Es cómo nos comportamos el ser humano si quitamos todo lo que nos hacen civilizados, sin normas ni obligaciones. Ley natural. La ley natural son leyes básicas para poder haber una convivencia, pero sin que sea una sociedad. Pero para poder haber una sociedad, se necesita 3 fundamentos. Todos los grupos sociales necesitan un poder político. Todos los grupos sociales necesitan producción distributiva. Todos los grupos sociales necesitan códigos y símbolo. Para poder responder bien la pregunta de si los seres humanos somos sociales o no por naturaleza, veremos lo que defiende a los conocidos, los contratistas, que son Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, y a Aristóteles. Aristóteles afirma que nosotros somos sociales y sociables por naturaleza, sociable por interactuar con otras personas y sociales porque vivimos en una sociedad. Es más, Aristóteles nos clasifica como animal político. La sociedad es entonces no un producto de la convención, sino que forma parte teológica, el fin, de ser humano con los demás, porque Aristóteles ve que el ser humano, a pesar de la gran capacidad que tiene, sigue necesitando a los demás, por eso somos sociales por naturaleza. Thomas Hobbes. Hobbes niega que el ser humano es social por naturaleza, porque el hombre es egoísta, individualista, mezquino, y solo actúa por su propio beneficio. Básicamente es una guerra de todos contra todos. El contrato sirve para que haya un pacto entre individuos que renuncia a la violencia a favor de la paz y la seguridad, pero solo funcionará si el Estado es poder absoluto, la monarquía. John Locke. Locke también niega que el ser humano sea bueno por naturaleza, pero dice que hay ciertos derechos: derecho a la conservación de la vida y su defensa, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. El contrato sirve para conservar la libertad, renunciado al uso de la fuerza. Pero solo podrá funcionar si el pueblo está de acuerdo, y el Estado se asegura que haya paz, es decir, funciona cunado, hay una libertad política, un paso a la democracia. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau niega que los humanos sean sociales por la naturaleza, pero sí que somos buenos con las personas que convivimos, pero no con un mayor grupo. El estado de naturaleza lo define como hombres buenos, compasivos, libres e iguales. Pero la sociedad genera desigualdades e injusticias. Para él, el contrato es el compromiso entre individuos a someterse a leyes que expresan la voluntad general, pero solo va a pasar si hay una soberanía general, es decir, si hay democracia. 1. ¿Qué es ética? Proviene del griego, ethos, que significa morada, lugar donde vinimos, tiempo después, significa carácter o el modo de ser para una persona o grupo va aprendiendo en su vida. La ética es una disciplina filosófica, en que una persona debe reflexionar tanto como las acciones, como orientar la acción. Moral. Procede del latín, moris, que antes significaba costumbre, pero después significó carácter o modo de ser. La moral es un conjunto de principios, normas y valores que cada generación debe transmitir a la siguiente, así, para aprender cómo comportarse para tener una buena vida. La moral debe tener la sensación de obligación, pero no una obligación de que es algo obligatorio, sino de una persona se obliga a sí mismo para actuar de esta manera, por lo que no debe de esperar ninguna recompensa a cambio,
aunque uno lo va a recibir de forma indirecta. 2. Clasificación. 2,1. Ética. 2. 1,1. Tipos de ética. Éticas de las acciones. Se clasifica como bueno o malo a las personas según sus acciones. De aquí, se puede distinguir dos subclasificaciones. Éticas consecuencialistas. Clasifica las acciones como buenos o malos según las consecuencias provocadas, y las éticas deontológicas, debe haber cumplido su deber. En caso de que la acción sea más perjudicial que beneficioso, no le resta el valor moral. Éticas de la virtud. Se clasifica como bueno o malo según el carácter de las personas. En caso de que moralmente sean buenos, se considera una virtud, pero en caso de que la moral sea mala, se considera vicio. Éticas teleológicas. Prioriza el bien supremo desde el punto de vista moral, y de ahí, se crean normas para poder alcanzar ese bien supremo. Éticas deontológicas. Determina qué es el deber y valoran las acciones a partir de esta idea. Cognitivismo moral. Dice que se necesita conocimientos de los hechos, que puede ser verdadero o falso, hay que distinguir si es verdadero o falso. Emotivismo moral. Lo más importante son las emociones, porque las emociones despiertas en nosotros determinadas actitudes, acciones. Éticas materiales. Se debe utilizar la moral como contenido, algo básico para esta ética, es el bien supremo y se genera un conjunto de normas para poder alcanzarlo. El bien supremo sirve como para poder alcanzar un objetivo y para juzgar si una acción respeta las normas o no. Éticas formales. Prioriza la forma de comportarnos, no le interesa el contenido ni las normas para conseguir el bien. Ética de máximos. Propone vivir con felicidad, es una guía para poder vivir bien para toda la vida, pero se debe invitar a hacerse, no es una obligación. Ética de mínimos. Propone en construir una serie de normas común, en que se debe hacer lo mínimo para hacer el bien. 2. 1,2. Teorías éticas. Las teorías éticas, es la forma de vivir, pensar y reflexionar para cada persona. Como para cada persona tiene diferentes criterios, estudiaremos los criterios de algunos autores de los más representativos. Éticas teleológicas. Entiende que el fin de la conducta moral es la felicidad. Su clasificación, general, ética material, ética finero, ética heterónoma, felicidad. Intelectualismo moral. Su autor es Sócrates. Para Sócrates, para conseguir la felicidad, proviene de una virtud, éticas de virtudes, el saber. La razón es porque es imposible obrar mal a sabiendas, quien obra mal lo hace por ignorancia. Saber, eudemonismo. Su autor de Aristóteles. Para Aristóteles, la felicidad proviene de la autorrealización, que a su vez proviene de las virtudes, pero no por la ética de la virtud, sino por las virtudes éticas y dianoéticas, autorrealización, virtudes éticas. Regula las emociones, los deseos y el comportamiento moral, carácter. La virtud debe estar en el punto medio racional entre dos vicios, lo exceso y lo defecto, y este va adquiriendo a través de la experiencia. Virtudes dianoéticas. Están vinculadas con la parte racional del alma y cuyo objetivo es conocer el verdadero conocimiento, que, para conseguirlo, se alcanza por medio de la instrucción y el estudio, por lo que consume tiempo y experiencia. Epicureísmo. Su autor es Epicuro, y para Epicuro, la forma de conseguir la felicidad es a través del placer, a través de la paz interior. Se busca el mínimo dolor y el máximo placer. Placer, utilitarismo. Su autor es Bentham y Mill. Para ellos, la felicidad es el máximo placer y el mínimo dolor, es decir, la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas posibles. Mayor placer. Éticas deontológicas. Responden a la pregunta por el sentido de deber, justicia, su clasificación, general, ética formal, de forma, deber, deontológica, autónomas, justicia. Ética kantiana. Su autor es Kant. Para Kant, la justicia es la buena voluntad para cumplir el deber por el deber. Su criterio es por el imperativo categórico, que es el principio moral incondicional, que utiliza la ética máxima para usarse como la ley universal, no utilizando razones personales, sino utilizando la razón. Dialógica procedimental. Por Apel y Habermas, se dialoga para poder tener justicia, se utiliza el diálogo como medio de una búsqueda cooperativa para encontrar la justicia y proponer normas. 2,2. La moral. 2. 2,1. Razones morales. Está influido por las normas morales,
influye a cada uno de nosotros para actuar de forma moral, se puede clasificarse en moral como estructura, un conjunto de normas y valores que son parte del ser humano. Dos rasgos importantes de la moral como estructura son la libertad y la responsabilidad. Moral como contenido es ligeramente más subjetivo, porque no está influenciado por valores, sino por la cultura, el contexto histórico o la religión. 2,2. La moral para Nietzsche. Nietzsche investigó a múltiples culturas y sociedades, y en cada una de ellas encuentra dos principales morales. Moral de los señores, propia de los aristócratas y guerreros de la antigua Grecia. Considera la fuerza, el valor y el poder como bueno y la debilidad, la humildad y la sencillez malo. Moral de los esclavos. Nace del resentimiento de los débiles hacia los fuertes. Invierte los valores de la moral de los señores, haciendo que los buenos valores para los señores sean malos y los malos para los señores buenos. Nietzsche defiende que cada uno de estos valores puede sustituirse por otros nuevos valores, más allá del bien y del mal, cuyo principal objetivo es favorecer la vida. Autores: Karl Marx, Karl Heinrich Marx, 1818, Treveris, Alemania 1883, Londres, Reino Unido. Fue un filósofo y economista que analizó el capitalismo y participó en movimientos obreros, viviendo gran parte de su vida en el exilio. Desarrolló el materialismo histórico, según el cual la historia avanza por la lucha de clases, y defendió que el capitalismo genera desigualdad y debe ser superado por una sociedad sin clases. Sus obras más importantes son El Capital, El Manifiesto Comunista y la ideología alemana. Friedrich Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844, Rocken, Alemania 1900, Weimar, Alemania, fue un filósofo que criticó la moral tradicional, la religión y la cultura occidental, y que pasó sus últimos años enfermo y apartado de la vida pública. Defendió la idea del superhombre, capaz de crear sus propios valores, y proclamó la muerte de Dios como crítica a las creencias tradicionales. Sus obras más importantes son Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal y La genealogía de la moral.